Voy a compartir mi presentación. Esperen que la abro. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver endocrino. ¿A qué le suena endocrino? Quizás ya estuvieron escuchando la grabación o la clase locutada. Si la escucharon mejor, así van planteando dudas que van surgiendo. Cuando hablamos de sistema endocrino, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el sistema endocrino? A ver, si alguien tiene idea de esto, cuéntenme, háblenme un poco. Así no Es hablamos. el sistema de producción de hormonas. Bien, eso son una serie de glándulas que se encargan de producir hormonas. Lo endocrino, si ustedes siempre piensen que la hormona o la sustancia o el péptido o no importa, la sustancia que se produce en la glándula va a ir a la sangre. Y por supuesto la sangre la va a transportar a sitios alejados donde se produjo la sustancia y esa sustancia va a ejercer acción sobre algún tejido, alguna célula, algún órgano. ¿eh? Por lo tanto, la particularidad de la glándula endocrina es que produce hormonas. Las hormonas viajan por sangre y van a tener acción en células o tejidos específicos que se llaman células blanco o células diana. ¿Por qué? Porque la célula o el tejido tiene que tener receptores específicos para esa hormona, porque la hormona viaja por sangre, la hormona podría ejercer acción en distintos órganos, que algunas lo hacen, ¿sí? Y algunas no, algunas tienen acción más específica en un determinado tejido, en un determinado órgano, lo estimulan o lo inhiben, bueno, para que realice diferentes funciones. Es un sistema regulador y controlador de funciones del organismo. El sistema nervioso también es un sistema regulador y controlador y coordinador de funciones, pero es más rápido. ¿eh? El sistema endocrino es como que toda la regulación y el control que va a ejercer lo hace un poco más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que producir la hormona tiene que viajar por sangre hasta que llega a la célula o al tejido diana para ejercer la acción. Entonces, es una acción, digamos, más bien a mediano y a largo plazo, más lento y más duradero, porque dura más el efecto. Bueno, ¿cuáles son las glándulas endocrinas que tenemos en el cuerpo? Hay un montón de órganos que sin que estén incluidos dentro de esta clasificación, también hay que tenerlos en cuenta. Ahora después los vamos a nombrar. Acá como glándulas endocrinas tenemos el hipotálamo y la hipófisis, que están en íntima relación, que lo tenemos en la cabeza. La glándula tiroides, que está en el cuello, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, que ya las vimos, ¿sí? Son importantes, así que hay que saber bien este tema. El páncreas, que el páncreas, bueno, tiene su función exócrina, pero también tiene su función endocrina, y las gónadas, que son los testículos y los ovarios, ¿sí? Hay otros órganos o tejidos que también son endocrinos, Nosotros, bueno, no me acuerdo si lo mencionamos, pero por ejemplo, el riñón produce hormonas, produce la renina, esa sí la vimos, y produce eritropoyetina, que son hormonas que regulan la eritropoyetina, por ejemplo, controla la producción de glóbulos rojos, estimula la producción de glóbulos rojos. Después también tenemos el hígado también es un órgano que produce unas sustancias que se llaman somatomedinas, que actúan junto con la hormona del crecimiento, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el tejido adiposo. Acuérdense, cuando vimos tejido adiposo vemos que produce un montón de sustancias que por supuesto van a la sangre y se transportan a otras partes del cuerpo. Entonces, hay muchos órganos que no están mencionados acá, pero sí también tienen su parte endocrina, ¿sí? Bueno, vamos a ir desarrollando cada una. No se olviden de las gónadas, que son glándulas endocrinas, además de ser considerados gónadas, es decir, órganos que producen gametas o células sexuales,
también producen hormonas, ¿sí? Recién estábamos hablando de los testículos y vamos a mencionar las células específicas que se encargan de la producción de hormonas en el testículo, ¿sí? Cris les estuvo hablando de los túbulos seminíferos, Entonces, esta es la red de conducción de los espermatozoides, ¿sí? En las paredes de los túbulos seminíferos, ¿sí? Acá vemos un corte de un túbulo, de uno de estos túbulos, ¿sí? Que son muy sinuosos, están muy enrollados. Si vemos la pared del tubo, esto se llama epitelio seminífero, justamente porque está formado por células que producen espermatozoides, ¿sí? Dentro de ese túbulo seminífero hay células endócrinas también, ¿sí? Y además tenemos células endócrinas en el espacio intersticial, es decir, en este lugarcito o este espacio que está entre medio de los túbulos, también hay células endócrinas. Las que están en el espacio intersticial se llaman justamente células intersticiales de Leydig, ¿sí? Esperen que quiero ver algo. Ah, porque están todas las flechitas. No voy a entrar en detalle con la vía espermática porque no, ya lo vieron. Vamos nada más que a la parte endocrina. Las células intersticiales de Leydig justamente están ubicadas en el espacio que está entre medio de los túbulos. Son las que se van a encargar, como dijo Alejandro hoy, de producir la testosterona, ¿sí? Por supuesto, en ese espacio intersticial también hay capilares, obviamente para que la hormona, ¿sí?, vaya hacia la sangre y obviamente después recorra todo el cuerpo. ¿Cuál es la acción de la testosterona? ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo del individuo? ¿Tiene efectos sobre los caracteres sexuales secundarios? Sí, los secundarios y los primarios. Los primarios tienen que ver con el aumento de tamaño de los genitales, del desarrollo de los genitales, y además los caracteres sexuales secundarios son todos esos que ustedes ven que diferencia un varón de una mujer, que tiene que ver con el desarrollo de los músculos. En el hombre hay más síntesis proteica, tienen un metabolismo más intenso, más, podríamos decir, acelerado. Bueno, nada, crecimiento del vello en distintas partes del cuerpo, ¿sí? En la cara, en el tórax, en las extremidades, en la zona del pubis. También tiene que ver con el desarrollo del cartílago tiroides. Eso hace que, bueno, la laringe tenga una caja de resonancia mayor, podríamos decir. Las cuerdas vocales hacen que se produzca una voz más grave. No sé, me estoy tratando de acordar qué otros caracteres, pero supongo que más o menos los pueden visualizar. Eso tiene que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Pero además la testosterona también estimula la producción de espermatozoides. Es una hormona que estimula la espermatogénesis, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro del túbulo hay otras células, ¿sí?, que se llaman, esto que ven acá, les voy a explicar la imagen. A mí me gusta mucho esta imagen, ¿sí? Esta que estoy señalando acá es el espesor de todo el epitelio seminífero. O sea que esto que estamos viendo acá es esta pared. Lo que pasa es que esta es una imagen histológica a poco aumento, entonces no puedo diferenciar bien todos los tipos de células, ¿sí? Pero si vemos una esquemita, es un epitelio, el epitelio seminífero es un epitelio estratificado. Las células de la base se llaman espermatogonias. Estas espermatogonias son las que van haciendo la meiosis. Bueno, perdón, primero hacen mitosis, ¿sí? Se van multiplicando, van formando espermatocitos primarios, ¿sí? Los espermatocitos primarios hacen la meiosis 1, ya se reduce a la mitad el material genético y después los espermatocitos secundarios hacen la meiosis 2, se forman las espermátides, ¿sí? Y después de las espermátides hay un proceso de diferenciación, de maduración,
y se van a formar los espermatozoides, ¿sí? Entonces, espermatogonias se van multiplicando por mitosis hasta que se forman los espermatocitos primarios, ¿sí? Y después de ahí ocurre meiosis 1, espermatocitos secundarios, meiosis 2, espermátides, y luego la espermátide hace un proceso, ya les digo, de diferenciación, no hay multiplicación, y se va formando, por supuesto, toda la estructura que tiene el espermatozoide. La cabecita, el cuello, el flagelo, todo. No sé si esto lo tienen explicado en alguna de las clases, pero bueno, sepa que en la cabeza va a estar el núcleo, con la información genética. Hay como una gran vesícula que se llama acrosoma, que va a tener enzimas digestivas para poder digerir la membrana del ovocito y poder fecundarlo. En el cuello hay gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Y después, bueno, el flagelo, que es el que le da el movimiento, el transporte. Esas son las células germinales, o sea, las células, esto tiene que ver con la producción de espermatozoides. Pero en medio de estas células germinales hay unas células que llaman células de Sertoli, que están desde la base del epitelio hasta la superficie. Son células de sostén, estas que se ven acá. En este dibujo, la célula de Sertoli es lo que ustedes ven en color amarillo, ¿sí? Fíjense que llega desde la base hasta la superficie. Bueno, estas células de Sertoli también se las considera células endócrinas. Secretan sustancias que van a guiar y van a estimular el desarrollo del espermatozoide. Eso es una acción parácrina, no es una acción endocrina porque está prácticamente muy cerquita la acción. Pero como célula endocrina produce una hormona que se llama inhibina. ¿Sí? La inhibina justamente va hacia la sangre y va a inhibir la producción de espermatozoides, ¿sí? Pero también tiene que ver con el eje hipotálamo hipoficiario, va a inhibir la producción de espermatozoides. Entonces, una de las hormonas estimula y la otra, la inhibina que produce las células de Sertoli, inhibe la producción. Entonces, de esta manera se va controlando y regulando la espermatogénesis, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Son las dos hormonas que se producen en los testículos, ¿sí? La testosterona y la inhibina por parte de las células de Sertoli. Estas células son recontra importantes, tienen un montón de funciones. Pero bueno, no los quiero, no quiero entrar demasiado en detalle con eso. Pero bueno, sepan que son productoras de factores que van a regular la diferenciación del espermatozoide. Esa es una acción parácrina y como célula endocrina, produce la inhibina. ¿Vamos bien? Si me abandonan, me avisan, ¿eh? No me dejen hablando sola, por favor. Bueno, por lo menos yo te por lo menos estás vos. Bueno, no se olviden, pero vos ya esto lo sabés, no se olviden de los ovarios, que también son, esto ya lo hemos visto, lo repasamos así para que no se lo olviden. Los ovarios también son órganos endocrinos, en su interior van a estar los folículos. Los folículos tienen dos tipos de células de la granulosa, ¿sí? Que son las que van a formar parte de la pared del folículo, pero también hay otras células que se llaman células de la teca. Las células de la teca provienen del estroma del ovario. El estroma es este tejido conectivo que está rodeando o rellenando el ovario, ¿sí? Bueno, del estroma provienen células de la teca, que también es otra capa de envoltura del folículo. Hay una teca interna y una teca externa, ¿sí? Pero bueno, justamente las células de la teca interna son las que son productoras de hormonas. Entonces, como células endocrinas tenemos
células de la granulosa, que producen específicamente estrógenos, y las células de la teca, que producen principalmente progesterona. No sé si se acuerdan, pero ya más o menos vimos cuál era la acción de estas dos hormonas. Los estrógenos tienen una acción más generalizada en el cuerpo femenino, como si fuera la testosterona, o sea, análoga a la testosterona, tiene que ver con el desarrollo de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del vello, o sea, todos los caracteres sexuales, ¿sí? Tanto primarios, porque hace aumentar los órganos de la reproducción, aumentar de tamaño, ¿sí? Pero también tiene que ver con los caracteres secundarios. Y la progesterona, y también los estrógenos hacen crecer el endometrio, ¿eh? En la etapa proliferativa, antes de la ovulación, hace que el endometrio aumente de espesor. Y la progesterona tiene una acción muy, digamos, específica, porque tiene que ver con el crecimiento del endometrio, el mantenimiento de ese tejido. Acuérdense que es la mucosa del útero, con el desarrollo de las glándulas endometriales, que estas glándulas empiecen a secretar sustancias nutritivas. Es como que es una hormona específica para preparar el útero para el embarazo. Y obviamente es la hormona que mantiene el embarazo viable durante los 9 meses. Y es una hormona que también produce el cuerpo amarillo, ¿sí? Porque las células que quedan del folículo después de la ovulación forman el cuerpo amarillo que también produce progesterona. Después, en el embarazo, durante el embarazo, el órgano que se va a encargar de producir la progesterona es la placenta. Pero siempre tiene que haber altos niveles de progesterona para que no se desprenda el endometrio y no se pierda el embarazo, ¿sí? Porque es una hormona específica para eso. Bueno, vamos a lo nuevo. Bueno, la hipófisis. La hipófisis es una glándula que tenemos en la cabeza, está debajo del hipotálamo. ¿No? ¿Ya vimos sistema nervioso? Sí. Ay, ya perdonen, ya no me acuerdo qué vimos y qué no vimos. No, Mari, No vimos sistema nervioso. Perdonen, pero como yo doy clases en otros lados, se nos complica y se nos confunde qué dimos en uno y qué dimos en otro. Perdón, está bien. Me parecía que no lo habíamos visto. Bueno, entonces, a ver, esto que ven acá es parte del encéfalo, ¿sí? Parte de lo que tenemos en la cabeza. En la base del cerebro hay una zona obviamente, del sistema nervioso. Este triangulito que ustedes ven acá, bueno, esto es el cerebro, el cerebelo. Hay un triangulito que se llama hipotálamo. Es parte del sistema nervioso, por lo tanto está formado por neuronas, ¿sí? Y hay una prolongación de esta parte del sistema nervioso que, bueno, va a formar un tallo, ¿sí? Va a formar un tallito. Bueno, esto se llama eminencia media y el tallito de la hipófisis, y por supuesto de ahí está, digamos, sostenida la glándula hipófisis. Hipotálamo e hipófisis son dos, digamos, estructuras endocrinas importantes y funcionan muy en relación. Por eso es bastante difícil separar el hipotálamo de la hipófisis, ¿sí? La hipófisis está muy en relación con el quiasma óptico, que es donde se cruzan los nervios ópticos. O sea, acá podemos mencionar un montón de cosas que usted todavía no tiene mucha noción porque no lo vimos, ¿sí? Alrededor de la glándula hipófisis hay un seno venoso, que se llama seno cavernoso. Bueno, no sé qué más decirles porque son cosas que por ahí no vimos todavía, ¿sí? Pero bueno, a ver si tengo la imagen. ¿Dónde está ubicada la hipófisis? La hipófisis está ubicada en una depresión que tiene el hueso esfenoides, que se llama silla turca.
Acá veíamos la imagen sin la parte ósea. Esta me cierra un poco más, porque puedo ver la hipófisis dentro de lo que es la silla turca del esfenoides, ¿sí? Vemos el tallo de la hipófisis, bueno, la parte de lo que es la eminencia media, esta parte más ensanchadita, y acá este triángulo corresponde al hipotálamo. Esto se llama hipotálamo porque acá hay un núcleo que se llama tálamo. Este es el quiasma óptico, el entrecruzamiento. Esto de color azul que ustedes ven acá es el seno cavernoso, ¿sí? Después tiene como un techito formado por lo que es la dura madre, que se llama tienda de la hipófisis. Esto que se ve acá es el tallo encefálico. Bueno, están los tubérculos mamilares. Bueno, estructuras que todavía aún no vimos, pero sepan más o menos ubicarla. ¿Y por qué son importantes las relaciones? Porque generalmente en la hipófisis se producen tumores, entonces esto comprime las estructuras que están alrededor y a veces la persona tiene síntomas que no tienen que ver con la glándula. Obviamente va a tener síntomas que tienen que ver con la glándula porque producen muchas hormonas, pero como puede comprimir estructuras cercanas, como por ejemplo el quiasma óptico, podemos llegar a tener algún síntoma visual y sin embargo no tiene que ver con la parte visual, sino que tiene que ver con la hipófisis. Bueno, les comento eso para que más o menos lo puedan entender, porque a veces se ven las relaciones que hay con los ciertos órganos. Bueno, ¿qué pasa con la hipófisis? La hipófisis tiene dos partes, dos regiones. Una región anterior que se llama adenohipófisis y una parte posterior que se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. Hay una zona intermedia, ¿sí? Que muchos la consideran parte de la adenohipófisis. Después la mencionamos, vemos lo que secreta, no se la considera demasiado, porque ya tenemos bastante con la adeno y con la neuro, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el tallo de la hipófisis y ahí arriba el hipotálamo, ¿sí? ¿Qué pasa con la adenohipófisis? La adenohipófisis sería la parte glandular de esta glándula endocrina, porque en realidad tiene origen epitelial, ¿sí? Se produce a partir del epitelio de la faringe. Eh, entonces es un origen epitelial que tiene esta parte de la hipófisis. Pero la otra parte, la neuro, es de origen nervioso. Pasa lo mismo que pasaba con la glándula suprarrenal. Tiene en la misma glándula dos regiones, una parte glandular y una parte nerviosa. Acá pasa lo mismo. Hay una parte glandular y una parte nerviosa, formada por tejido nervioso. ¿Sí? No sé si ¿alguno escuchó la clase de endocrino? Sí, yo, profe. Habla de la pars distalis, pars nerviosa, No, creo que no. pars tuberalis. No. No. Bueno, entonces no nos metemos ahí. Si no, no los vamos a confundir. Pero bueno, sepa que tiene una parte tuberal que corresponde a lo que es el tallo, ¿sí? ¿Sí? Al tallo, antes la hipófisis se llamaba pituitaria, y a veces se dice tallo pituitario, pero en realidad, bueno, el tallo hipofisiario, ¿sí? Ese tallo va a estar formado por axones de neuronas que provienen del hipotálamo y llegan hasta la neuro, ¿sí? Y va a tener una parte, ¿sí?, de la adenohipófisis que lo está rodeando. Y después, por supuesto, la parte anterior o adenohipófisis y la parte posterior o neurohipófisis. ¿Sí? Bien. A ver, esperen que les quiero mostrar primero esta imagen.
Entonces, ahora lo que vamos a ver son la producción de hormonas que tiene que ver con, con el lóbulo anterior de la hipófisis, y después vamos a ver las hormonas que produce la neurohipófisis. ¿Qué particular? Vamos con la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, ¿sí? Ya les dije que era tejido nervioso. ¿Por qué? Porque en realidad está formada por axones, bueno, y otros tipos de células, pero esos axones provienen de dos núcleos del hipotálamo, que se llama núcleo supraóptico, porque está justamente arriba del quiasma óptico, y el núcleo paraventricular. De estos núcleos del sistema nervioso, del hipotálamo, obviamente hay neuronas, y los axones de esas neuronas, de esos núcleos, van a llegar hasta la neurohipófisis. ¿Sí? En realidad las hormonas son producidas por estos dos núcleos, o sea, por las neuronas que están en estos dos núcleos, viajan por vía axónica, llegan a la neurohipófisis y en la neurohipófisis pasan a la sangre. Entonces la neurohipófisis no produce las hormonas que secreta. Las hormonas que secreta se producen en el hipotálamo, en los núcleos del hipotálamo. En el núcleo supraóptico, ¿sí? ¿Saben qué hormona se produce? Muy importante la hormona que se produce ahí. La van a estudiar un montón. La ADH. Muy bien, la ADH, la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, en el núcleo supraóptico se produce la hormona antidiurética, viaja por vía axónica, llega a la neurohipófisis y en la neurohipófisis se secreta hacia la sangre, ¿sí? El núcleo paraventricular, la ADH, la función que va a tener es estimular a los túbulos renales, a túbulos de la nefrona del riñón, a que reabsorban agua. Y de esta manera retenemos agua en el organismo y hacemos una orina muy concentrada, ¿sí? Antidiurética. Y el núcleo paraventricular secreta una hormona que es la oxitocina, ¿sí? Lo mismo, se produce en el núcleo paraventricular, lo producen las neuronas del núcleo paraventricular, por vía axónica, llegan a la neurohipófisis y de ahí pasan a la sangre. Entonces se considera que las hormonas que secreta la neurohipófisis en realidad se producen en el hipotálamo. ¿Sí? Nada más en la neuro pasan a la sangre. La oxitocina es una hormona que estimula la contracción de las paredes, del músculo liso de las paredes del útero. Obviamente va a tener acción en el momento del parto, ¿sí? Produce también contracción de toda la musculatura lisa de la región de los órganos reproductores. Por eso también participa en el orgasmo, para la eyaculación en el caso del varón, y en el orgasmo femenino también. Por supuesto hace que se contraigan la musculatura lisa de los órganos reproductores, ¿sí? Eso se le llama la hormona del amor. También produce la contracción de, bueno, de células mioepiteliales que hay en los conductos de las glándulas mamarias, para la eyección de la leche, no para la producción, sí para la eyección. Cuando el bebé succiona el pezón, hay reflejos nerviosos que llegan al hipotálamo, eso estimula el núcleo paraventricular secreta la oxitocina que hace que se produzca la eyección de la leche. ¿Vamos bien? Vamos a las hormonas que produce la adeno, ¿sí? Y después les voy a explicar eso del sistema porta que tiene que ver con la circulación, que por ahí resulta un poco complejo eso. Pero bueno, ¿qué pasa con la adeno? O sea, la parte anterior. En la adenohipófisis hay un montón de células, distintos tipos celulares, que producen distintas hormonas. Hay un montón. Hay corticotropas, tirotropas, ¿sí?
gonadotropas, hay lactotropas, hay distintos tipos celulares y cada una secreta una hormona distinta, ¿sí? ¿Qué hormonas se producen en la adenohipófisis? Se produce la ACTH, ¿sí? O adenocorticotrofina. Esta hormona lo que hace es ir hasta la glándula suprarrenal, a la corteza, y estimularla para que secrete las hormonas de la corteza suprarrenal, sobre todo de la zona fascicular, no tanto de la glomerular. Bueno, nada, no voy a entrar en detalle. No importa, ustedes piensen, corticotrofina o adenocorticotrofina es una hormona que va a ir hasta la corteza de la glándula suprarrenal y la va a estimular para que la corteza secrete sus propias hormonas. Otra hormona que produce la adenohipófisis es la tirotrofina o TSH. ¿Qué creen que va a hacer esta hormona? Si se llama tirotrofina o TSH. Va a la tiroides. Va a la tiroides y la estimula a que la tiroides produzca sus propias hormonas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta hipófisis está relacionada, ¿sí? Primero con las glándulas, con ciertas glándulas endocrinas, que obviamente las va a estimular y en algunos casos las va a inhibir, ¿sí? Ahora, también produce hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que tiene una acción muy generalizada en muchos tejidos del cuerpo y va a estimular obviamente el crecimiento de los tejidos para el crecimiento de los órganos y por lo tanto el crecimiento del cuerpo, ¿sí? Ahí hay un hueso, pero piensen que puede estimular distintos tejidos y distintos órganos. Tiene una acción metabólica también, estimula el metabolismo. Bueno, después tenemos, bueno, acá dice FSH, pero vamos a tener en cuenta que la hipófisis secreta gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son dos, la FSH y la LH. FSH significa folículo estimulante y la LH luteinizante, ¿sí? ¿Qué hacen estas dos gonadotrofinas? La FSH estimula, obviamente, como la palabra lo dice, folículo estimulante, estimula la maduración y el desarrollo de los folículos ováricos, ¿sí? Pero en el varón, ¿sí? La hormona folículo estimulante va a estimular la producción de espermatozoides, porque a pesar de que se llama folículo estimulante, también tiene acción sobre los testículos. Pues se llaman gonadotrofinas. La FSH entonces estimula la producción, la maduración del folículo, el desarrollo del folículo y la producción de espermatozoides. En el caso de la LH, en el caso de la mujer, la LH estimula la ovulación y en el caso del varón, estimula la secreción de testosterona, ¿sí? Pero bueno, son hormonas que provienen de la hipófisis y que van a tener acción sobre los ovarios y sobre los testículos, ¿sí? Se llaman gonadotrofinas. Y después tenemos la prolactina. La prolactina es una hormona que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Por supuesto, eso se hace después del parto. Si no, en realidad, la prolactina está siempre inhibida, nunca se secreta. Se secreta obviamente en el caso de que sea necesario. Bien, ahora, ¿qué pasa con estas hormonas de la adenohipófisis? Para que la adenohipófisis secrete sus propias hormonas, recibe factores del hipotálamo, ¿sí? Entonces siempre se habla del eje hipotálamo-hipofisiario. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un eje
de regulación entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula en cuestión. Porque fíjense que las suprarrenales, la tiroides y los ovarios y los testículos necesitan de las hormonas de la adenohipófisis, pero a su vez las hormonas de la adenohipófisis todas necesitan la regulación del hipotálamo. O sea, del hipotálamo provienen factores, ¿sí?, estimulantes e inhibidores para que estas distintas hormonas se secreten o no. Por ejemplo, en el caso de la prolactina hay siempre un factor inhibidor que viene del hipotálamo y la inhibe, pero también hay un factor estimulante. O sea, tiene que haber todo un mecanismo de regulación de todo este eje para que la secreción hormonal, bueno, se produzca en forma normal, ¿sí? No sé si van entendiendo. Esto es lo más complicado de todo. La hipófisis es lo más difícil. Después, lo que viene después es más sencillo. Cuéntenme si algo de esto no se entendió. Es complejo, ¿sí? No digo que no. Pero bueno, vamos, yo voy a pasar ahora a algo un poquito más complejo. Por eso quiero saber si esto más o menos se fue entendiendo. Voy a pasar a esto. Sí, hasta ahora se ha entendido, profe. Bien, entonces vamos a incorporar eso que acabamos de decir a esto, que tiene que ver con la irrigación de la hipófisis. La irrigación de la hipófisis, sobre todo de la adenohipófisis, sigue como un parámetro diferente de lo que se hace en el resto de los órganos. ¿Por qué? Porque es un sistema porta. Sistema porta, vamos a ver, ya vimos en el riñón, son sistemas portas porque no siguen la circulación normal. Piensen que siempre a un órgano entra una arteria, ¿sí? Esa arteria se ramifica en arteriolas, las arteriolas en capilares, los capilares en vénulas, y las vénulas en venas, y la sangre sale del órgano. Siempre que hay sistemas portas, hay algo que se me complica. Acá, fíjense, vamos a tener la arteria hipofisiaria superior, que va a entrar, obviamente, a la zona de lo que es la eminencia media. Esto se llama eminencia media, donde está el tallo, y este ensanchamiento que comunica con el hipotálamo. Bueno, entra la arteria hipofisiaria superior y forma una red de capilares. Eso se llama plexo capilar primario. ¿Por qué está ese plexo capilar primario ahí? Para que el hipotálamo, para que otros núcleos del hipotálamo secreten los factores liberadores o inhibidores que tienen que llegar a la hipófisis. ¿Sí? Entonces se crea un plexo capilar cercano al hipotálamo para que todos los factores sean liberados hacia esa circulación. Después del plexo capilar primario se forman unos vasos que se llaman vasos portales, ¿sí? Y esos vasos portales, cuando llegan a la adenohipófisis, forman un segundo plexo capilar. O sea, tengo dos plexos capilares en un sistema de irrigación y vasos portales en el medio, ¿sí? Eso es obviamente para que los factores del hipotálamo lleguen a la adenohipófisis y la estimulen o la inhiban, dependiendo del factor, para que secrete sus propias hormonas. Y después, por supuesto, de ahí la sangre sale por las venas hipofisiarias. ¿Sí? ¿Qué pasa en la neuro? Y en la neuro no pasa nada, porque es la irrigación normal que puede tener cualquier órgano. Entra la arteria hipofisiaria inferior, obviamente se va a ramificar, va a formar un plexo capilar, ¿sí? Y de ahí salen las hormonas, que en realidad acuérdense que venían
por vía axónica, ¿sí? Hacia la neuro, y de ahí van a salir, bueno, la ADH y la oxitocina, dependiendo la situación, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, los axones que están viniendo del hipotálamo vuelcan sus hormonas en este plexo capilar, que obviamente en la neuro hay uno solo, ¿eh? En la neuro la circulación sigue las reglas generales, pero en la adeno no, ¿sí? ¿Se entendió esto? Yo no sé si estoy grabando. Ah, sí. Bueno, para que les quede, por las dudas, lo repasan. Para, profe, ¿me repetí? Sí, El hipotálamo, acá. sí, deja su secreción en los plexos. Exacto, en el plexo capilar primario. Pero no lo que tiene que ver con la neuro, ¿eh? Lo que tiene que ver con la neuro va por vía axónica, por axones, ¿sí? Que están en el núcleo paraventricular y supraóptico. Pero el tema es que el hipotálamo tiene un montón de núcleos y hay muchos de los otros núcleos que son los que secretan los factores liberadores o inhibidores para la hipófisis, ¿sí? Entonces, de las neuronas de esos núcleos, ¿sí? Se liberan los factores liberadores o inhibidores, ¿sí? Hacia el primer plexo capilar, que está ubicado en la eminencia media, ¿sí? Ese primer plexo capilar se forma de la arteria hipofisiaria superior, ¿sí? Una vez que se formó el primer plexo capilar, después se forman unos vasos que se llaman vasos portales, ¿sí? Vasos portales, que te van a formar el segundo. Los vasos portales están en el tallo de la hipófisis, ¿sí? Y de esos vasos portales se vuelven a capilarizar, se vuelven a formar capilares, ¿eh? Y forman el segundo plexo capilar. Y de ahí, por supuesto, vénulas y las venas, ¿sí? La función de este sistema porta, de la adenohipófisis, es justamente establecer una buena comunicación con el hipotálamo, para que los factores lleguen rápidamente hacia la adenohipófisis. La comunicación entre el hipotálamo y la neuro se hace a través de la vía axónica, no a través de la sangre, ¿sí? Pero sí las hormonas de la neurohipófisis, bueno, mejor dicho, que las que vienen del hipotálamo, se vuelcan después a la sangre en la neurohipófisis. O sea, vienen por vía axónica, pero el axón las libera después a este plexo capilar. Y de ahí salen, por supuesto, a la circulación general. Ahí está, me queda un poco más claro, profe, muchas gracias. Bien. Es establecer una comunicación, esa es la finalidad, ¿sí? Pero para la adeno. Lo que pasa es que no quiero entrar mucho en detalle con los factores liberadores, inhibidores. Después se los voy a mostrar después en tiroides para que lo puedan entender y que por ahí puedan después entender algunas patologías, ¿sí? Pero no está bueno entrar mucho en detalle con eso porque se van a confundir. Acá lo importante es que conozcan la estructura y sí las hormonas las tienen que conocer y cuál es la función, de cada hormona, eso sí, es importante. Bueno, vamos a la glándula tiroides, que es muy importante, ¿sí? Bueno, la glándula tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, ¿sí? Debajo del cartílago tiroides de la laringe, debajo, está ubicada principalmente en los primeros anillos de la tráquea. Obviamente tiene dos lóbulos y están unidos por un istmo. Esos dos lóbulos
abrazan a la tráquea. Por eso también podemos ver la tiroides del lado posterior. Ahora después vamos a ver una imagen, ¿sí? Bueno, en algunos casos puede haber un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, pero es inconstante. Puede estar o no este lobulito, que se llama lóbulo piramidal. En líneas generales tiene el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y el istmo, que las une. ¿Qué hace esta glándula? Bueno, produce hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, y produce otra hormona que se llama calcitonina, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero creo que ya más o menos conocen la T3, la T4, ¿sí? T3 significa triiodotironina y T4 significa tetraiodotiroxina. Obviamente, fíjense que son hormonas formadas por el aminoácido tiroxina, que va a estar iodado. Entonces necesito, para fabricar estas hormonas, aminoácido tirosina y yodo, básicamente para la producción de la hormona. Son hormonas que tienen que ver con el metabolismo celular, estimulan el metabolismo, estimulan la respiración celular en las células, estimulan la síntesis proteica, o sea que por acción de estas hormonas vamos a tener a nuestras células funcionando a un ritmo, podríamos decir, normal. Aumento de la temperatura, porque obviamente tiene que ver con el metabolismo de las células y eso genera más calor, entonces nos va a mantener el calor corporal. Sepan que cuando estas hormonas no se secretan en su cantidad normal, vamos a tener hipotiroidismo, ¿sí? Eso hace que nuestras células funcionen más lentamente, el metabolismo, ¿sí?, se enlentece, la persona siente frío, empieza a aumentar de peso, ¿sí? Porque obviamente sus células están funcionando a un ritmo lento, podríamos decir. ¿Sí? Se cae el cabello, las uñas, son síntomas que por ahí son más visibles, ¿sí? Pero bueno, tienen que ver con el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es la excesiva producción de estas hormonas. Es muy perjudicial porque me acelera el ritmo cardíaco, me acelera el funcionamiento del sistema nervioso, la persona está muy nerviosa, muy intranquila, tiene acelerado el ritmo cardíaco, ¿sí? Y obviamente baja mucho de peso, porque todas las células del cuerpo están funcionando a una velocidad más intensa, cosa que es bastante perjudicial. O sea, ni una cosa ni la otra. La idea es que estas hormonas tiroideas estén reguladas. ¿Cómo se regula? Ya lo vimos antes. ¿Cómo se regula la producción de hormonas tiroideas por parte de la tiroides? Lo regula la hipófisis. Exacto, lo regula la hipófisis, ¿sí? Pero a su vez, la hipófisis con la TSH, ¿sí?, está influenciada por el hipotálamo, porque del hipotálamo, ¿sí?, provienen factores liberadores de TSH. Y la TSH, obviamente, va a estimular a la tiroides para que secrete T3 y T4. ¿Sí? ¿Cómo se regula esto? Bueno, viene el factor del hipotálamo, estimula la hipófisis produce TSH, la TSH estimula a la tiroides para que produzca T3 y T4. Cuando empieza a aumentar la cantidad de T3 y T4, las mismas hormonas tiroideas inhiben el hipotálamo e inhiben a la hipófisis. Entonces cesa la producción de hormonas tiroideas, ¿sí? Por eso hay un eje hipotálamo, hipófisis, glándula,
que tiene que ver con toda la regulación hormonal. Ustedes van a después, cuando atiendan pacientes, van a ver que hay muchas personas con hipotiroidismo, ¿sí? Tiene que ver con situaciones de estrés, que obviamente están viniendo de acá, ¿eh? Aparentemente estas situaciones de estrés inhiben el hipotálamo, ¿sí? No hay buena regulación hormonal y la tiroides no produce sus propias hormonas. Ojo, además hay hipotiroidismo por, bueno, enfermedades autoinmunes. Eso es otro tema. Pero hay muchas personas que por situaciones de estrés, ¿eh? Lo mismo pasa con las hormonas sexuales. Sobre todo en la mujer se nota, se evidencia porque nos deja de venir la menstruación, se nos altera el ciclo menstrual, cuando hay situaciones de estrés, de nerviosismo, de preocupación, justamente porque viene desde el hipotálamo, toda la regulación hormonal de las glándulas endocrinas, ¿sí? En los pacientes hipotiroideos, por ejemplo, la TSH está muy elevada, ¿sí? Eso está indicando que hay pocas hormonas tiroideas. Cuando una se eleva es porque la otra está disminuida, ¿eh? Pero bueno, eso es muy funcional y no les voy a complicar la vida. Pero sepan que tiene que ver con todo este eje de regulación, que bueno, a veces hay que ver dónde está el problema. Bueno, la calcitonina es otra hormona que produce la tiroides, que tiene que ver con la regulación del calcio, con la calcemia. La calcemia es la concentración de calcio en sangre, que tiene que estar dentro de valores normales para que funcione bien el corazón, para que se transmitan bien los impulsos nerviosos, para la coagulación de la sangre. Bueno, entonces esta es una de las hormonas que regula la calcemia, ¿eh? Porque cuando se eleva mucho el calcio en sangre, se secreta esta hormona que saca el calcio de la sangre y lo almacena en la matriz ósea, ¿sí? Por eso dice, estimula la actividad de los osteoblastos, allá lejos y hace tiempo, cuando vimos tejido óseo, ¿sí? Acuérdense que son las células que fabrican la matriz ósea, o sea, la sustancia intercelular, y obviamente esta hormona hace que el calcio que está aumentado en sangre se almacene en el hueso, ¿eh? Y obviamente me baja la calcemia. Por eso se dice que es hipocalcemiante. ¿Van bien? No sé si me están escuchando, pero son temas importantes, ¿eh? Hagan un esfuercito. Bueno, la tiroides tiene relaciones importantes también, ¿eh? Obviamente va a estar en relación con los cartílagos de la laringe, como les dije antes, con los canillos de la tráquea, ¿sí? En la parte posterior están las glándulas paratiroides, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Va a estar en relación con el esófago, porque detrás de la tráquea tenemos el esófago, y ya les dije que la tiroides abraza, ¿eh? Fíjense en esta imagen, esta es la tráquea, esto es el esófago, y esto que ven acá es la glándula tiroides. En la parte anterior está en relación con los músculos y la saponeurosis del cuello, ¿sí? En la parte anterior. Y bueno, y como ya les dije, posteriormente va a estar en relación con el esófago como, digamos, vísceras, ¿no? Ahora, muy cerquita de los lóbulos, de la tiroides, está el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otra imagen. Y eso hace que esté muy en relación, bueno, con la vena yugular interna. ¿Ya vimos cuello? Perdón. No, Mari, todavía no vimos Bueno, cuello. todavía no vimos cuello. Bueno, entonces vayan, digamos, asociando cosas para después. Entonces, está muy en relación con lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar formado por, y se los muestro acá, ¿sí? La vena yugular interna, ¿sí?
la carótida, la arteria carótida, a este nivel la carótida es la carótida primitiva, después se divide en dos, pero a este nivel se llama carótida primitiva, y el nervio vago, ahí, por ahí lo ven, el nervio vago está entre medio de la vena y de la arteria, ¿sí? Eso es una relación muy importante que tiene la glándula tiroides, ¿sí? Hay un nervio que lo vimos cuando vimos laringe, eso sí lo vimos, que se llama laringio recurrente, que es una rama del vago, ¿sí? Tanto del vago derecho como del vago izquierdo. La recurrencia la hace a niveles distintos, pero ahí es donde vuelve el nervio laringio recurrente, que también es una relación posterior importante de la glándula. Tenía que ver con la inervación de los músculos de la laringe y también con la fonación, ¿sí? Lo hemos nombrado, yo me acuerdo de eso. Pero bueno, sepan que son relaciones importantes, ¿sí? Paquete vasculonervioso, nervios laringios recurrentes, etcétera, lo que ya mencionamos. Bueno, nada, esto tiene que ver con la irrigación de la glándula, ¿sí? Va a tener una arteria tiroidea superior, ¿sí? Una arteria tiroidea inferior, que acá no se la ve mucho, ¿sí? Y hay una arteria tiroidea IMA que, bueno, es inconstante, puede estar o no, en este caso en la imagen no se la ve, ¿sí? Esas son las tres arterias que le van a dar irrigación a la glándula. Acá las vemos un poquito mejor. La tiroidea superior, es rama de la carótida externa. La tiroidea inferior, rama de la subclavia, ¿sí? Y después hay una IMA que, bueno, puede provenir del callado aórtico o puede provenir de este tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Pero bueno, es inconstante. Y las venas, es lo mismo, ¿sí? Va a tener una vena tiroidea, a ver, creo que se ven en esta imagen, ahí se las ve, ahí, ¿sí? Hay venas tiroideas que van a drenar en la vena yugular interna. Y estas, bueno, las IMA, que van a drenar en los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Bueno, la parte de irrigación la vimos en irrigación general. Vamos un poquito a la histología de la glándula. Esta es la que más nos dedicamos porque es importantísima. ¿Sí? ¿Cómo está formado el tejido de la tiroides? Cuando uno lo mira al microscopio, se ven folículos. Es muy característico ver esto, que son los folículos tiroideos. Los folículos tiroides, imagínense como si fueran esferas, ¿sí? Donde las paredes están formadas por un epitelio simple cúbico que se llama, bueno, epitelio tiroideo, obviamente, y está formado por células foliculares. Entonces, acá vemos el epitelio que rodea, que recubre todo el folículo. Obviamente esto es un corte. Y ese es un epitelio simple cúbico. Todas las células que ven acá se llaman células foliculares. Fácil. No me puedo equivocar. En el centro del folículo hay una sustancia que se llama coloide. Que bueno, acá se tiñe de color rosado, porque obviamente está formado por una proteína que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que está formada toda por aminoácidos tirosina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la célula folicular? Toma los aminoácidos tirosina, los va a iodar, ¿sí? 3 o 4 veces para formar triiodo tironina o tetraiodo tiroxina, ¿sí? Y una vez que se produce ese fenómeno, ese proceso, se libera hacia la sangre, que por supuesto
los capilares sanguíneos están entre los folículos, para que las hormonas tiroideas pasen hacia la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces el coloide está formado por esta proteína que se llama tiroglobulina. ¿Sí? Acá, bueno, más imágenes de lo mismo. Fíjense, los folículos, entre medio, en los espacios intersticiales va a haber capilares. Acá a más aumento se puede ver. Esto es tejido conectivo. Muchos capilares para que las células foliculares secreten las hormonas tiroideas. En realidad se produce más T4 que T3, ¿sí? O sea, es más abundante la T4 que la T3, pero en los tejidos, la hormona efectiva, podríamos decir, la que más acción biológica tiene, es la T3, pero hay una enzima que permite que la T4 se transforme en T3 en los tejidos. O sea, la que más se produce es la T4, pero la que es más efectiva en acción sobre los tejidos es la T3. Pero bueno, en el cuerpo después se transforma una en otra. ¿Vamos bien? ¿Y la calcitonina dónde se produce? Porque esta es la otra hormona que produce el tejido de la glándula tiroides. Justamente la calcitonina se produce en estas células intersticiales que no están formando parte del folículo, están en los espacios intersticiales que hay entre medio de los folículos. Ahí están las células parafoliculares, que son las que secretan la calcitonina. Estas secretan T3 y T4 y estas secretan la calcitonina. ¿Cuánto para estudiar, Te la regalo, mamá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Van bien hasta ahí? Ya están que no dan más. Bueno, sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, bien quemados. Bueno, esta es una imagen, una vista posterior, ¿sí? Acá se pueden ver los lóbulos, porque estoy mirando la faringe, ¿sí? Esto es la laringe. Esta parte que veo acá es la laringofaringe, porque es la parte muscular. Y ahí veo los lóbulos de la hipófisis, de la tiroides. Y ahí, fíjense, hay 4 glandulitas muy pequeñitas, que son las paratiroides. Estas glándulas producen una hormona que se llama paratormona. La paratormona es una hormona que regula y controla el metabolismo también del calcio y del fósforo. Acá, para el calcio, la paratormona tiene un efecto contrario a la calcitonina, ¿sí? Porque en vez de bajar la calcemia, me la va a aumentar. Es una hormona hipercalcemiante. Eso es para que cuando nos baja el nivel de calcio en sangre, nos baja la calcemia, la paratormona trata de sacar calcio de donde sea para aumentar la calcemia, ¿sí? Por supuesto que lo va a sacar del hueso, va a tener influencia sobre el intestino, va a tener influencia sobre el intestino la vitamina D, porque la vitamina D está en relación con la paratormona, pero bueno, la paratormona entonces lo que hace, el efecto general, es aumentar la calcemia. Va a tener acción sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino, a través de la vitamina D, para que poder absorber o tener la mayor cantidad de calcio para que pase la sangre. ¿Sí? Bueno, entonces se dice así en líneas generales para que
lo resumamos, que es hipercalcemiante. Aumenta la calcemia, cuando obviamente está disminuida. En esta imagen está buena porque vemos folículos tiroideos, ¿sí? De la tiroides, obviamente, y veo el tejido que forma la paratiroides. Este es un preparado histológico donde se ven las dos glándulas. Y en realidad la paratiroides no tiene nada particular. Son un montón de celulitas ahí con capilares. Y hay dos tipos de células. Unas son las células principales y otras son las células oxífilas. Las que secretan la paratormona son las principales y no se sabe bien la función de las oxífilas. Parece que tienen que ver con la nutrición y el mantenimiento de las principales, pero no secretan ninguna hormona. No son células endocrinas, son células de sostén, de nutrición, de apoyo a las principales. ¿Sí? Las principales son las que producen la paratormona. Bueno, no vamos a entrar en detalle con esto porque ya lo vimos. No sé si se acuerdan, la vimos cuando vimos riñón. Así que para no quemarles más la cabeza, esto por ahí lo podemos pasar. ¿Sí? Acuérdense que había dos zonas, corteza y médula. La corteza está dividida a su vez en tres zonas, glomerular, fascicular, reticular. Cada zona produce una hormona distinta, ¿sí? Son hormonas, estas hormonas la particularidad que tienen es que son hormonas esteroides, igual que las hormonas sexuales. Son hormonas que se producen a base de lípido, de colesterol. El resto de las hormonas o son péptidos o son proteínas generalmente. Bueno, esto no lo paso porque ya lo hemos visto cuando vimos riñón. Después cualquier cosa, consultan. Y terminamos con esta que es el páncreas, también muy importante. ¿Sí? Páncreas todavía no vimos, después vamos a ver toda la anatomía, toda la irrigación, cuando veamos digestivo, ¿sí? Acá nos vamos a dedicar nada más que a la parte endocrina, porque el páncreas es una glándula tanto exócrina, porque libera una secreción al duodeno, que lo podemos ver acá, ¿sí? Tiene un conducto que obviamente libera una secreción exócrina al duodeno para obviamente digerir los alimentos, ¿sí? Pero además cuando uno mira el tejido al microscopio, se pueden ver como unas agrupaciones de células, esto que ven acá de color más rosado, ¿sí? Que son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, ¿sí? El resto del tejido es tejido glandular exócrino. Después lo veremos cuando veamos páncreas en digestivo. Ahora nos centramos nada más, ya les dije, en la parte endocrina. Esto se llama islote pancreático o islote de Langerhans. Obviamente tiene muchos capilares, ¿sí? Muchos capilares para que estas células liberen sus hormonas hacia la sangre. Hay tres tipos de células en el islote. Hay células alfa, hay células beta y hay células delta. Las más abundantes son las células beta. Las células beta son las que producen la insulina y las células alfa producen glucagón. Son dos hormonas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa y por supuesto con la glucemia, es decir, con la concentración de la glucosa en sangre. Creo que ya saben que la insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, hace que la glucosa entre a las células para que las células la utilicen como fuente de energía en la respiración celular.
Si no hay insulina, esto no sucede. Por lo tanto, la glucosa queda en la sangre. Y eso aumenta la glucemia. Obviamente a valores que no son normales. Y produce mucho daño en el organismo. Produce, bueno, deterioro de los capilares, de los nervios, de las terminales nerviosas. La glucosa en sangre hace desastre. Sobre todo cuando, bueno, obviamente cuando está elevada. Y la falta de insulina provoca esta patología que es la diabetes. El glucagón tiene acción diferente, hace lo contrario, es hiperglucemiante. Piensen ustedes en qué momento secretaríamos glucagón? ¿Cuándo queremos aumentar la glucosa en sangre? Cuando estamos en ayuno. Exacto, cuando estamos en ayuno, ¿sí? Entonces cuando estamos en ayuno no consumimos nada, obviamente hay que sacar glucosa de algún lado. ¿De dónde sacará la glucosa esta hormona? ¿Dónde almacenamos glucosa? A ver si alguien sabe. En el hígado. En el hígado. Lo almacenamos en forma de glucógeno. Por lo tanto, el glucagón lo que va a hacer es estimular la glucogenólisis y el glucógeno se va a transformar en glucosa y obviamente va a aumentar la glucosa sanguínea. Después hay otras formas, ¿no?, de aumentar la glucosa, que es con la gluconeogénesis. Eso seguramente lo habrán estudiado en bioquímica. Así que vayan haciendo integración de todo lo que van estudiando en las demás materias. Pero bueno, de algún lado hay que sacar glucosa. Como no comí, seguramente voy a necesitar glucosa. Otra situación donde aumenta la glucemia es en las situaciones de estrés. Necesito glucosa en sangre para que, nada, yo pueda enfrentar esa situación complicada en la que me encuentro. Y la insulina, ya sabemos, hace lo contrario. Por supuesto, va a aumentar la glucogenogénesis, y voy a almacenar más glucosa en el hígado. O la voy a hacer que entre las células para que las células la utilicen. Y las células delta producen una hormona que se llama somatostatina. La somatostatina es una hormona reguladora de las otras dos porque es una hormona inhibitoria de la secreción tanto de insulina como de glucagón para que no se descontrolen las secreciones de estas dos hormonas. O sea que es como una reguladora de las otras dos hormonas. Acá no tenemos el hipotálamo que regula la secreción, entonces la misma glándula tiene su propia sustancia reguladora. Bueno, y después obviamente capilares para liberar la secreción a la sangre, ¿sí? Y que obviamente las hormonas circulen por sangre. Bueno, hemos terminado. ¿Preguntas? Importantes son estos temas, Aunque no se evalúen, se evalúan y se toman, pero aunque no se evalúen y se toman, es importante que los estudien. ¿Vieron cuando uno va a preparar un parcial? Dice, bueno, esto lo dejo para lo último. Bueno, esto no lo dejen para lo último. Porque es importante. Bueno, me alegro. Si después